Le tengo el remedio. 7:37 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio nos acompaña el doctor Mateo Guerrero, médico de la Cruz Roja, para hablar acerca de la vacunación de todos los menores para entrar al colegio, pero también vamos a abordar este tema de la fiebre amarilla, entendiendo que se ha generado una alerta por parte de las autoridades sanitarias en torno a la vacunación y a un refuerzo pues que antes no estaba, digamos que indicado para todas las personas que pueden llegar a tener algún riesgo en estas regiones o que no se vacunaron hace más de 10 años. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenos días. Hablemos primero de la fiebre amarilla. Por favor, háblenos un poco más sobre esta alerta y quiénes efectivamente tienen que volver a vacunarse. Digamos que la fiebre amarilla ha sido siempre una enfermedad viral endémica en nuestro país, ¿cierto? Sin embargo, venimos experimentando en los últimos 2 años un pico de casos muy importante, lo que demanda reforzar la vacunación. A pesar de que es una enfermedad que no tiene una tasa de contagio muy alto, sí es una enfermedad con una tasa de letalidad y mortalidad muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se contagian tienen un riesgo muy alto de fallecer, ¿sí? No es como, digamos, enfermedades virales como la gripa o algo parecido, que el porcentaje de personas que terminan falleciendo es muy bajo. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud lo que ha mandado es una alerta ante los recientes casos con una muy alta mortalidad, o sea, que mucha gente ha fallecido en Colombia, asegurarse que la gente esté efectivamente inmunizada, es decir, esté protegida contra la enfermedad. En ese sentido, se ha expedido una alerta, digamos, para 4 grupos poblacionales que deben tomar el refuerzo. Habitualmente esta vacuna era considerada que era una vacuna para toda la vida, pero es para las personas que viven o que se dirigen a la zona donde ahora tenemos el pico endémico más alto, que es en el Tolima. Así ya tengan la vacuna, póngasela otra vez. Sobre todo aquellos que se la hayan puesto hace más de 10 años. Más de 10 años. Es la recomendación que hace el Ministerio de Salud. O sea, si yo vivo en Ibagué, pero me colocaron la vacuna hace 6 años o 7 años, no hay necesidad. No es necesario, y Ibagué tampoco está contemplado dentro de los municipios del departamento del Tolima donde estamos observando este pico, ¿sí? Okay. Son unos municipios particulares donde, digamos, la alerta está planteada y va a haber una respuesta del Ministerio de Salud para hacer vacunación efectiva en estos municipios, pero es importante porque dentro de Colombia tenemos pues migración porque la gente sale de viaje, pasea, en fin. 2. El segundo caso son pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? En tercer lugar, las pacientes gestantes que hayan recibido la vacuna previo a la gestación, la recomendación que se hace es 6 meses posterior al alumbramiento, ¿cierto? Haber dado a luz, tener nuevamente el refuerzo de la dosis. Pero si ya han pasado de pronto 1 año después del nacimiento, ¿aún se puede vacunar? Aún es posible, sí, aún es posible. Y en cuarto lugar, personas que se hayan vacunado en el exterior. Hay personas mayores de 70 años que de pronto tienen ese miedo, de 60 años y además 60, 70 años que quieren irse a la finquita, estar en estos lugares de pronto más calienticos y tienen miedo a adquirir este virus. ¿Ellos se pueden vacunar? Sí, por supuesto. De hecho, lo que debe alentarse es eso. En las zonas rurales de Colombia, donde hayan picos endémicos de fiebre amarilla, la vacunación es la mejor estrategia preventiva frente a la enfermedad. Reduce drásticamente esto que llamamos la letalidad, que es la probabilidad de que una enfermedad termine generando una enfermedad grave o mortalidad asociada. Entonces, la mejor estrategia es, sin duda alguna, vacunarse. Está indicada dentro del esquema de vacunación de la infancia de Colombia, pero muchas personas pues en su momento no se pudieron vacunar en la infancia porque no estaba indicado, ¿cierto? Dentro del esquema de vacunación de la infancia, porque es algo relativamente reciente. Entonces, por eso la invitación es a que la gente revise si ya se vacunó contra la fiebre amarilla, y si ya lo hizo, pues muy bien, revisar si está dentro de estos criterios que requieren el refuerzo, y si no lo ha hecho, pues hacerlo. Es completamente gratuita y se extiende por todo el país la vacunación. Doctor, y seguimos hablando de la vacunación, pero ahora hablemos de otras, no sé, de otras especies, o usted es el que sabe, lo que es necesario para regreso a clases. ¿Cuáles son los refuerzos que deben tener los niños, sobre todo los que van a entrar primero a los primeros años de jardín? Perfecto. Digamos que en general el esquema de vacunación del plan ampliado de inmunizaciones contempla varios hitos. Más allá de señalar cuáles deben ser las vacunas, lo importante es que la gente sepa que los niños deben ir a vacunarse a los 2, 4
6 meses, ¿cierto? Se recomienda la primera vacuna contra la influenza a los 7 meses y después a los 12 y a los 18 meses empezar los refuerzos de las primeras vacunas. Mira, aquí tenemos un cuadrito ahí para que la gente lo vaya. Sí, ese es digamos, el esquema básico de vacunación. Ese es el carnet que suele llenarse y que suelen darle a cualquiera que inicia el proceso de vacunación. En general en Colombia tenemos una tasa de vacunación bastante alta, pero la recomendación es a esta. Todas las vacunas del plan ampliado de inmunización son completamente gratuitas. Puede acceder cualquiera. En la página web de la Secretaría de Salud Distrital están los puntos donde se realiza vacunación gratuita y sobre todo para los niños que inician en esa edad. Si quieren miremos la gráfica rápidamente, de 6 meses hasta los 5 años. Exactamente. Para que podamos ver cuál es el esquema entonces en esas edades. Entonces es muy importante, sobre todo para los niños que inician el jardín, las vacunas de los 12 y los 18 meses o los refuerzos de los 5 años. Si una persona se pasa de esas fechas, por lo que sea, no hay ningún problema. Si ya han pasado 1 o 2 meses o incluso años, que no es lo habitual, pero si han pasado, pueden aplicarse los refuerzos, no hay ninguna dificultad. Y en segundo lugar, me gustaría hablar de la incentivación en la población adolescente de la vacuna para el virus del papiloma humano. Porque ¿cierto? A partir de los 9 años también hay un esquema adicional del papiloma humano. Hace 2 años el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud cambió un poco el esquema de vacunación para el virus del papiloma humano. Con la recomendación reciente de la Organización Mundial de la Salud, ahora nosotros tomamos una medida en salud pública que es muy importante. La primera es que se pueden vacunar tanto niños como niñas. ¿Sí? En el pasado únicamente esta vacuna era gratuita dentro del plan de vacunación nacional para niñas. Eso ya no es así, desde los 9 hasta los 14 años es gratuita para niños hombres. Y en el mismo sentido ya no se requieren 2 dosis como era en el pasado, sino que nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista de salud pública podemos asegurar inmunidad a partir de la vacunación de una sola dosis. Entonces ahora lo que contempla el esquema de vacunación es una única dosis para el virus del papiloma humano, desde los 9 a los 14 años para los hombres o desde los 9 hasta los 18 años para las mujeres. Es muy importante, esta vacuna no tiene efectos adversos severos, previene distintos tipos de cáncer de cuello uterino, que sigue estando entre las 5 causas de mortalidad más importante de las mujeres en Colombia, cáncer rectal, cáncer laringio, cáncer peniano. Y entre antes se haga la vacunación, más efectiva es. Entonces, incentivar también a la vacunación respecto del VPH. En Colombia hay muchos mitos al respecto. Correcto. Pero sin duda alguna pues es algo que es desde el punto de vista de salud pública muy provechoso. ¿Qué hace falta para que, por ejemplo, Aníbal, cuando los niños llegan al colegio, un salón, por ejemplo, de 20 niños, en donde 19 papás hicieron la tarea y uno solo no la hizo, en esa cadena epidemiológica, ¿qué puede pasar en términos de contagio? ¿Por qué es tan importante que todos asumamos la responsabilidad de la misma forma para no dejarle la responsabilidad al otro en términos de inmunización? Además, porque hay algo muy importante que afecta mucho a los niños y es la influenza, que es también una vacuna que se tiene que aplicar casi cada año. Bueno, digamos que las vacunas nos brindan 3 formas de protección. La primera, reducir la severidad de la enfermedad, ¿cierto? O sea, da la enfermedad mucho menos grave, ¿cierto? La segunda, reducir las posibles complicaciones o consecuencias severas de la enfermedad, es decir, si una enfermedad como el caso de la fiebre amarilla suele tener una letalidad muy alta, la reduce. Y en tercer lugar, reduce la posibilidad de contagiarse de esa enfermedad. Si tenemos un salón con 20 niños y hay uno que no se vacuna, pues ese niño es el que es susceptible tanto a que le dé la enfermedad mucho más, a que le dé de forma más grave, sí, o a que, digamos, hayan consecuencias orgánicas mucho peores posteriores. Entonces, en ese sentido, él no solo tendría una repercusión para el resto del salón en términos de la posibilidad de contagio, sino sobre todo, él es el más débil de ese salón. Si otro niño está pasando por una infección respiratoria cualquiera y termina cayendo en esta persona no vacunada, pues él va a ser el que sufre las peores consecuencias. En general, el porcentaje de vacunación en Colombia suele ser muy alto, pero no sobra alentar a las personas a continuar con la vacunación. La vacunación nos ha permitido
Es el único método que tiene el ser humano con el que hemos eliminado enfermedades como la viruela y en Colombia nos hemos mantenido fuera de la crisis que hay por personas que han tomado la decisión de no vacunarse, de casos de sarampión y rubeola, que Colombia continúa siendo un país libre de casos de sarampión y rubeola. Entonces, seguir alentando a los padres a que vacunen a sus hijos, porque esta es la mejor forma de cuidarlos. Mire que tenemos una pregunta aquí a través de nuestras redes sociales y es de una televidente, Aníbal, que siempre le manda saludos, Ginita Pérez, que siempre está conectada a través de nuestra transmisión digital y dice: mi niña de 5 años aún no ha recibido la vacuna del COVID, ya que era muy pequeñita, le dio miedo, e incluso es un miedo que compartimos muchos cuidadores, de no poner esa vacuna en específico a tempranas edades. ¿Usted qué recomienda? La recomendación que da el Ministerio de Salud, que está basada en la evidencia científica, es que es posible vacunarse contra el COVID después de los 6 meses de edad, ¿sí? En la población pediátrica también hay presencia de enfermedad por COVID-19. Entonces, sin lugar a duda, es posible realizar el esquema completo después de los 6 meses hasta la edad que sea deseado. Continúa siendo una vacuna gratuita. En los puntos de la Secretaría de Salud de Bogotá puede realizarse el esquema de vacunación. Entonces no hay ninguna contraindicación para que los niños se vacunen contra el COVID-19. Los efectos adversos son realmente raros y muy por el contrario, sí lo está previniendo pues de pasar una enfermedad como esta. ¿Y por qué no lo han metido en el carnet de vacunación al COVID? En el carnet de vacunación propiamente no se pone porque es un carnet alterno, ¿cierto? Que es el carnet del COVID-19, que es el que todos tuvimos durante la pandemia y demás. Igual en los esquemas de inmunización que tienen las secretarías, donde se reconoce cuáles son las vacunas a las que ha accedido cada ciudadano, está incluida la del COVID. Pero ocasionalmente se pone en un carnet aparte, en algunas circunstancias sí se pone el mismo carnet cuando el carnet lo realizan las EPS, pero no, hace parte de la inmunización que debería tener. Doctor, ya se nos acaba el tiempo. ¿Unas recomendaciones finales? No, pues invitar a la gente a vacunarse, ¿cierto? Y a vacunar a sus hijos. Las vacunas son la medida de salud pública más importante que hemos adoptado para prevenir enfermedades. Nos ha permitido reducir las consecuencias de muchísimas enfermedades y no hay mejor manera para protegerse que la inmunización, la vacunación. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, muy amable, buen día. Que estén muy bien, feliz día.